Ok, muy bien. Vamos entonces a ver ahora tipos de funciones. Ok, tipos de funciones. Entonces, cuando hablamos ya de esto, son algunos tipos de funciones que tenemos que ver. Por ejemplo, la primera función que veremos será la función inyectiva. Muy bien, función inyectiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, esto nosotros lo vimos en el capítulo de conjuntos, ¿verdad? Y habíamos dicho que, por ejemplo, si yo tengo diagramas sagitales, digamos que aquí está el conjunto A y acá está el conjunto B, ¿verdad? Eh, Vamos a poner aquí 1, 2, 3, aquí voy a poner 4, 5, 6, 7. Para que sea inyectiva, si por ejemplo el 1 se relaciona con el 4, nadie más se debe relacionar con el 4. Es decir, para que sea inyectiva, a los elementos del conjunto de llegada, como máximo les debe llegar una flecha. ¿Ok? No puede haber elementos en el conjunto de llegada con dos o más flechas. Entonces, el 2 puede ir con el 5, el 6 o el 7. El 3 puede ir solamente con el 6 o el 7. Entonces, si a los elementos del conjunto de llegada les llega como máximo una flecha, la función será inyectiva. No puedo tener elementos acá con dos o más flechas. ¿Ok? Entonces, si llevamos este concepto a la parte gráfica de funciones, entonces el proceso será similar. Por ejemplo, voy a poner esta función de aquí, que por ejemplo aún no hemos visto con detalle las funciones cuadráticas ni las funciones lineales, pero ya de una vez le voy diciendo, esta es la función y igual x al cuadrado. ¿Ok? Y igual x al cuadrado, es decir, el valor de x que reemplacemos, nosotros lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si x vale 2? Si x vale 2 al cuadrado, será 4. Entonces, si yo a la función le ingreso el 2, la función me devuelve 4. Si a la función yo le ingreso menos 2, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces, la función me devuelve 4 para dos números distintos de x. Ahora, si llevamos esto a los diagramas sagitales, se vería algo así. Tanto el 2 como el menos 2 se relacionaron con ¿cuál? Con el 4. Entonces, ¿será inyectiva la función si está así? No, porque por acá dijimos que para que sea inyectiva, a los elementos del conjunto de llegada, como máximo les debe llegar una flecha. No puede llegarle dos o más flechas. ¿Ok? Entonces simplemente concluimos que la función no es inyectiva. ¿Ok? Ahora bien, eso lo explicamos para que usted pueda asociar esto, ¿ok? Juntar todo lo que sabe hasta el momento y pueda aprender bien el tema. Pero hay una forma sencilla de saber si una función es inyectiva o no. Hablamos de el criterio de la recta horizontal. ¿Ok? El criterio de la recta horizontal. ¿Qué me dice? Para que el gráfico de una función represente a una función inyectiva, cualquier recta horizontal que se trace debe cortar como máximo en un punto. Al gráfico, obviamente. ¿Ya? Entonces ese es el concepto, ¿no? Ok, criterio de la recta horizontal. Para que el gráfico de una función represente a una función inyectiva, cualquier recta horizontal que se trace, horizontal, es recta horizontal.
Recuerde que las rectas verticales se utilizan para saber si es función o no. Entonces, cualquier recta horizontal que se trace debe cortar como máximo en un punto al gráfico. ¿Qué quería decir máximo? Ya lo explicamos. Máximo en un punto significa a lo mucho un punto. O sea, no puedo pasarme de un punto. ¿Ok? Si no toco puntos, no pasa nada. La cosa es no pasarme de uno. Si ya llego a tocar dos más puntos, la función no será inyectiva. Y es eso lo que sucede aquí. Si yo trazo la recta horizontal, ¿cuántos puntos toco aquí? Toco dos. Entonces, la función no es inyectiva. Mire, yo pude haberle dicho esto desde el principio, pero no quiero que usted solamente se quede con esto, sino entender qué significa inyectiva, ¿no? A partir de la parte de conjuntos, ¿verdad? Lo asociamos con la parte gráfica. Que la recta horizontal haya tocado dos puntos significa que hay una Y para dos valores diferentes de X. ¿Ok? Entonces, ya aquí usted, de ahora en adelante, usted va a simplemente trazar rectas horizontales para saber si la función es inyectiva o no. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo así? ¿Ok? Esta función no es inyectiva porque la recta horizontal por aquí va a tocar más de un punto. Aquí toca 3 puntos en total. Entonces, la función no es inyectiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la función está así? Digamos que la función viene así y luego viene así. Ok, cuando el gráfico de una función tenga un tramo horizontal, se dice que ese tramo es constante. ¿Ok? Ese tramo es constante. Entonces, ¿qué pasa si tiene un tramo constante? Aquí la recta horizontal toca un punto, aquí toca un punto, aquí toca un punto, hasta aquí vamos todo bien. Pero si yo trazo la recta horizontal justo a la altura de ese tramo constante, esa recta horizontal, ¿cuántos puntos toca? Toca infinitos puntos. Porque recuerde que los puntos que forman este tramo constante están pegaditos, ¿verdad? Toda la unión de esos puntos forman ese tramo. Entonces, trazar la recta horizontal ahí significa que toca infinitos puntos. Entonces, obviamente toca más de uno. Decimos que la función no es inyectiva. Entonces, para que se le vaya quedando ahí el concepto, ninguna función que tenga tramos constantes, tramos horizontales, será inyectiva porque la recta horizontal ahí toca más de un punto. Toca infinitos puntos. ¿Ok? En este momento le voy a poner un ejemplo de una función que sí es inyectiva. Por ejemplo, vamos a poner aquí X, vamos a poner acá Y. Voy a poner el ejemplo de una función que sí es inyectiva. Por ejemplo, vamos a poner esta función de aquí. Por ejemplo, esta función es inyectiva porque la recta horizontal aquí toco un punto, toco un punto, toco un punto. Si la trazo aquí toco uno. Si la trazo aquí no toco puntos y no pasa nada si no toco puntos. ¿Ok? La cosa es no pasarme de uno. Aquí tampoco toco puntos porque este es un punto abierto. O sea, no hay parte alguna donde la recta horizontal toque dos puntos o más. Entonces, como nos mantenemos cortando como máximo en un punto, entonces decimos que la función sí es inyectiva. ¿Ok? La función es inyectiva. Ok, eso es importante. Eso es importante. Tener claro, ¿ok? ¿Qué pasa en conjuntos? ¿Qué pasa con los gráficos? ¿Por qué trazo rectas horizontales? Y algo también que usted debe tener presente es la definición de una función inyectiva. ¿Cuál es la definición? Eso usted tiene que tener claro ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes no le van a preguntar eh, así con palabritas, no le van a decir, mire si la función es inyectiva o no. ¿Ya? También le pueden poner la definición y usted debe estar atento, ¿ok? Debe conocer qué le están preguntando. Por ejemplo, la definición dice
que para todo x1, x2, que pertenece al dominio de f, si x1 es diferente a x2, entonces f de x1 será diferente a f de x2. Bueno, si usted lo lee así, ya quizás usted diga, bueno, está como que medio complicado, quizás hagamos que está difícil, pero lo importante es entender, mire, ya si usted ha prestado atención a todo esto que está acá, ¿verdad? Ya podríamos analizar esto. ¿Qué me dice acá? Dice, si yo tengo dos valores de x diferentes, digamos que este sea x y este sea y, si yo tomo un par de x diferentes, ¿qué significa f de x1? A ver, cuando hablamos de f de x, hablamos de y. F de x1 es la y asociada a x1. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Que si yo tomo dos x diferentes, sus y también serán diferentes. Sus imágenes serán diferentes también. O sea, si este es imagen de este de acá, este no debe ser imagen de esta porque deben ser diferentes. Ah, entonces con eso, ¿qué estamos diciendo? Que no habrán elementos que se relacionen dos o más veces. Porque si las x son diferentes, sus y son diferentes también. Es más, planteémonos la siguiente situación. ¿Qué pasa si yo tengo x diferentes, ¿ok? Dos x diferentes, pero sus imágenes o sus y son iguales? ¿Será inyectivo? No, aquí no es inyectivo. Es lo mismo que pasaba acá. Entonces, eso es lo que indica la definición. Ahora, a usted le toca aprenderse esto. Porque, como le digo, quizás no le pregunten directamente, mire si la función es inyectiva, sino le pongan la definición y usted debe saber que aquí me están preguntando si la función es inyectiva. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, como todo condicional es equivalente a su contrarrecíproca, entonces este condicional será equivalente a la contrarrecíproca, cambio y niego. Si yo cambio y niego, esto pasa al antecedente, se niega, quedaría igual. La negación del no es igual es que sí sea igual. Y esto viene acá y quedaría así. Ok, ambas definiciones son equivalentes, así que en cualquiera de ellas me están preguntando si es inyectiva. Ok, ya, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar de la siguiente función. Vamos a hablar de la función sobreyectiva. Esta es la segunda. Función sobreyectiva. Ok, cuando vimos en conjuntos esto, habíamos dicho que si yo tengo, por ejemplo, por aquí 1, 2, 3, ¿verdad? 4 y aquí tengo 5, 6 y 7. ¿Qué tiene que pasar para que la función sea sobreyectiva? Bueno, todos los elementos del conjunto de llegada deben tener flechas. ¿Cuántas le lleguen a estos de aquí? No importa, pero todos deben tener flechas. ¿Ok? Por ejemplo, así, ¿ya? No importa que este de aquí tenga dos flechas, lo importante es que todas o todos los elementos del conjunto de llegada estén relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué decimos aquí? Mire, cuando tengo una función, ¿verdad? Una función tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Para que f sea sobreyectiva, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. El rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada. Eh, no estoy diciendo que eso se va a cumplir en todas las funciones, no. Lo voy a escribir aquí. O vamos a poner aquí. F es sobreyectiva. F es sobreyectiva. Y solo si el rango de la función
igual al conjunto de llegada. F sobre directiva, sí, solo si el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Hace un momento habíamos hablado que para una función de ley, lo que se va a cumplir siempre es que el conjunto de partida es el dominio. De ley, el conjunto de partida es el dominio. Y el conjunto de llegada no siempre será el rango. No siempre. En caso de que el conjunto de llegada sea el rango, decimos que es directiva. Caso contrario, no lo es. ¿Ok? Eso va a ocurrir siempre. El conjunto de llegada simplemente es conjunto, ¿ok? Conjunto, que me sirve para saber si la función es eh, sobreyectiva o no, ¿sí? Entonces, todo va a depender de eso. Veamos. Voy a poner aquí una función. Voy a poner la función cuadrática de hace un momento. Voy a poner aquí así. ¿Cuál es el dominio de esta función? Ya, el dominio, dijimos que era la sombra del gráfico en el eje X. Esta función abarca todo el eje X, por lo tanto el dominio son los reales. Y eso usted lo debe tener aquí en el conjunto de partida. Ahora bien, ¿cuál es el rango de esta función? El rango de esta función es la sombra del gráfico en el eje Y. La función empieza desde 0 y va subiendo hacia más infinito. Ese es el rango, de 0 a más infinito. Ahora bien, para que la función sea sobreyectiva, este rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. Es decir, en el conjunto de llegada yo pongo el intervalo de 0 a más infinito. ¿Ok? Tiene que estar así. Si está así, yo concluyo que f es sobreyectiva. Si, por ejemplo, aquí está otra cosa que no sea esto, decimos que no es. Ya, eso es todo. Para que sea sobreyectiva, el rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. Cualquier otra cosa que no sea esto, ¿ok? Cualquier otra cosa que esté aquí que no sea esto, la función no será sobreyectiva. Fin. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo esta función de aquí? Poner x acá, y, ¿ya? Y yo voy a hacer esto. A ver, aquí voy a poner -2. Acá voy a poner 3. ¿Ok? El dominio de esta función son los reales también, porque el gráfico abarca todo el eje X. Entonces, el conjunto de partida debe ser de ley los reales, de ley. ¿Cuál es el rango de esta función? El rango de esta función iría desde -2, inicia en -2 y llega hasta 3. Desde -2 hasta 3. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Desde -2 hasta 3. Para que la función sea sobreyectiva, este conjunto de llegada debe ser igual a este rango. Si no es, entonces decimos que no es sobreyectiva. O sea, digamos que yo tengo el intervalo de -2 al infinito. Este intervalo es igualito a esto. Creo que, creo que se entiende la palabra igualito, lo que significa ser igualito. Esto no es igualito a esto. Entonces simplemente decimos que f no es sobreyectiva. O sea, no es una obligación, no es una obligación de que esto sea igual a esto. Si es que son iguales, el rango y el conjunto de llegada, decimos que es sobreyectiva. Caso contrario, decimos que no es. Fin. Fin. Entonces, eso es. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una función así. ¿Ya? Por ejemplo, estos puntitos que he puesto aquí todo esto se llama asíntota. ¿Ok? Esto es una asíntota. ¿Qué es una asíntota? En este caso, una asíntota horizontal es un número al cual la función se acerca sin llegar a ser ese número. O sea, esta función se está acercando al 1, pero nunca llega a ser 1. Es decir, si me piden el rango de la función, en el eje Y la función va desde 1 al infinito. Pero el 1 va sin incluir. ¿Por qué?
Porque la función nunca llega a ser igual a 1. O sea, el 1 nunca se llega a incluir y vamos hacia el más infinito. El dominio de esta función son los reales y para que sea sobreyectiva, esto debe ser igual al conjunto de llegada. Si esto está así, si son igualitos, decimos que f es sobreyectiva. El rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. Ahora bien, ¿qué más tiene que saber usted aquí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función así? Voy a poner aquí así. Ya, el dominio de esta función son todos los reales, abarca todo el eje X, todos los reales. ¿Y cuál es el rango de esta función? El rango de esta función va desde menos infinito, porque viene desde abajo, hacia más infinito. Es decir, el rango son los reales. ¿Ok? Entonces, si el rango de la función son los reales, ya no hace falta ver cuál es el conjunto de llegada, porque esto ya es directo. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Si el rango de la función es igual al conjunto de los reales, entonces la función f es sobreyectiva. Esto sí es automático. Si el rango son los reales, usted directamente concluya que la función es sobreyectiva. Fin. ¿Ah? En cualquier otro caso, usted le va a tocar ver si el rango es igual al conjunto de llegada. Si es igual al conjunto de llegada, será sobreyectiva. Caso contrario, no. ¿Ok? Ahora bien, hay que aprenderse aquí la definición de función sobreyectiva. Veamos. Recuerde que tenemos una función con un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, la definición dice que para todo y que pertenece a y, existe al menos una x que pertenece a x, de tal manera que y sea igual a f de x. Bueno, traducido al español, ¿qué me quiere decir aquí? ¿Qué me quiere decir aquí? Vamos a ver. Dice que para cualquier elemento, ¿de qué conjunto? Para cualquier elemento del conjunto de llegada, debe existir al menos una x, de tal manera que y, esa y, sea imagen de esa x. Dicho de otra forma, todos los elementos del conjunto de llegada, lo voy a analizar con el diagrama sagital, todos los elementos del conjunto de llegada deben ser imágenes de al menos un elemento en X. Esto es lo que dice acá. Todos los elementos del conjunto de llegada deben ser imágenes de al menos una X. Por ejemplo, esta es imagen de una X, este también, y este de aquí de 2. Está bien que sea de 2, puede ser de más, porque dice que debe ser imagen de al menos una. Eso es lo que dice acá. Entonces, cuando usted vea esto, te están preguntando si la función es sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Inyectiva, usted lo ve así, sobreyectiva, usted lo ve de la forma como le acabo de enseñar. O sea, ¿qué quiero decir aquí? Que sea inyectiva, no necesariamente la función será sobreyectiva. Y que sea sobreyectiva no quiere decir ya que obligatoriamente será inyectiva. Cuidado. Hay que ver si se cumplen las condiciones. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Vamos con la siguiente función. Vamos con la función biyectiva. Ya, esta de aquí es fácil porque una función será inyectiva cuando la función sea, vamos a poner aquí, función sea inyectiva y sobreyectiva. Una función es inyectiva cuando sea, perdón, una función es biyectiva cuando sea inyectiva y sobreyectiva. Muy bien, ahí tenemos. Perfecto.
Ya vimos cómo analizar si una función es inyectiva. También vimos cómo analizar si una función es sobreyectiva. Entonces, si cumple ambas condiciones, la función será biyectiva. Perfecto. Ese es el tercer tipo de función. Vamos con el cuarto. Tenemos a la función par. Ya, se lo voy a explicar desde la forma gráfica hasta llegar con la definición, pero usted debe comprender cada detalle de la definición. A ver, ¿cómo yo sé si una función es par? Es sencillo. Una función será par, ¿sí? Una función será par cuando sea simétrica con el eje Y. ¿Ya? Así se lo ve gráficamente. Una función es par cuando sea simétrica con el eje. ¿Ok? ¿Qué quiere decir simétrica? O sea, simétrica con el eje Y quiere decir que eh, el eje Y funciona como un espejo. ¿Sí? Como un espejo. Es decir, lo que tengo a la derecha del eje Y tiene que estar reflejado a la izquierda del eje Y. Eso es una función par. Lo que tengo a la derecha tiene que estar reflejado a la izquierda. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir simétrica, ¿no? Ok, vamos a hacerlo bien porque parece que no se ve muy bien, ¿ya? Eso es una función simétrica con el eje Y. Lo que está a la derecha está reflejado a la izquierda, ¿ok? Importante eso. Es fácil reconocer, por eso le digo, ya, simplemente hay que ver que una función es par cuando lo que yo tengo a la derecha del eje Y, eso está reflejado a la izquierda del eje Y. Por ejemplo, si tengo algo así, a la derecha, esto tiene que estar reflejado a la izquierda. Sería algo así. ¿Ok? Ahora, obviamente los puntos deben coincidir. Por ejemplo, si este es 2, este de aquí debe ser -2. Y si este es 3, este debe ser -3. Si este es 4, este debe ser -4. Y si con 4 yo llego hasta 1, a -1, con 4 también debo llegar hasta -1. O sea, ambos deben llegar al mismo valor. Ahí sí se ve el gráfico, lo que está a la derecha está reflejado a la izquierda. O sea, aquí no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. Está a la derecha, tiene que estar reflejado a la izquierda para que sea par la función. ¿Ok? Ahora bien, aquí vamos a analizar esto. A ver, una función par podrá ser inyectiva. Una función par podrá ser inyectiva. Es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que una función par, lo que está a la derecha, va a estar reflejado a la izquierda de ley. Ahora, ¿cómo veíamos si la función era inyectiva? Usted trazaba rectas horizontales. ¿Ya? Entonces, es imposible que una función inyectiva sea par. ¿Por qué? Porque al trazar rectas horizontales, de ley, el punto que toco a la derecha lo toco a la izquierda porque está reflejado. O sea, ninguna función par, vamos a escribirlo, ninguna función par es inyectiva. Como la parte de la derecha está reflejada a la izquierda, entonces es eh, imposible tocar un solo punto. De ley voy a tocar dos o más, porque van a estar reflejados. Ninguna función par es inyectiva. Ok. Ahora, ¿qué me dice la definición? La definición me indica que una función es par, f es par, si y solo si para todo x del dominio de f de x es igual a f de menos x. Bien, esta parte, ¿qué quiere decir?
¿Ya? Habíamos hablado de que f de x es y, es la imagen de x. Entonces, ¿qué dice? Que si x es positiva o negativa, sus imágenes serán iguales. Es decir, la imagen que toma x cuando sea positiva será la misma cuando x sea negativa. Y eso le están diciendo a usted que el punto de la derecha se encuentra reflejado a la izquierda. ¿Ok? Si y toma un valor cuando x sea 2, cuando sea menos 2, toma el mismo. Porque si x es positiva, negativa, su imagen será la misma. ¿Ok? Y por ejemplo, esta definición nos sirve para saber si una función es si una función es par sin tener el gráfico. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si esta función es par? Usted va a hallar, en primer lugar, va a hallar f de menos x. ¿Qué es f de menos x? Es simplemente cambiar la x por menos x. ¿Ya? Cambiar la x por menos x. Entonces sería menos x al cuadrado más 3. Simplemente cambio la x por menos x. Negativo al cuadrado se hace más. Entonces queda x al cuadrado más. Ahora, ¿esta función es la original? Claro. Entonces, como f de menos x es igual a f de x, por lo tanto, la función es par. ¿Ok? Entonces, una función es par cuando al cambiar x por menos x, ese negativo de la x no le afecta. ¿Ok? O sea, por ejemplo, pongo otra función. Voy a poner f de x igual a 3x al cuadrado menos valor absoluto de x más 1. ¿Ok? Si usted cambia la x por menos x, no le debe afectar a la función par. ¿Qué haría? 3 menos x al cuadrado. Cambio la x por menos x. ¿Ok? Negativo al cuadrado se hace más, me queda x cuadrado. El valor absoluto destruye el menos, quedaría menos valor absoluto de x más 1. Y esta función es la función f de x, es la función original. Ok, si obtengo la función original, por lo tanto la función es par. Ahora, cuidado, no vaya a creer que todas las funciones son pares, pues no, porque ya depende de cómo esté. Por ejemplo, si yo tengo la función 2x más 4 y yo hallo f de menos x, me va a quedar 2 por menos x más 4. Y esto sería menos 2x más 4. ¿Esta función es la original? No, no es la misma función. Si no es la misma, quiere decir que el menos sí le afectó. Y claro que le afectó porque el negativo se ha quedado, no se eliminó. Entonces simplemente concluyo que f no es par. ¿Ok? ¿Qué pasa si la función es f de x igual a 5? Y yo quiero hallar, por ejemplo, f de menos x. F de menos x es que en lugar de x yo ponga menos x. Pero si no hay x, ¿qué me quedaría si yo reemplazo la x por menos x? Si no hay x me queda lo mismo. Yo puedo poner aquí 1.000.000 y esto sigue siendo 5. ¿Ok? Ahora, como esto es igual a f de x, por lo tanto decimos que f es par. Cuidado, no se me vaya a confundir aquí. No estoy diciendo que el número 5 es par. Estoy diciendo que el 5 como función es par. De hecho, esta se llama función constante. Y al momento de graficar la función constante, mire, una función constante se grafica así. ¿Cómo se grafica y igual 5? Y igual 5 es una recta horizontal que pasa por el 5. Entonces, viéndolo como lo vimos aquí al inicio, ¿esta función sería par? Claro que sí, porque lo que está a la derecha se encuentra reflejado a la izquierda. Entonces, ¿qué le quiero decir aquí? Que toda función que sea constante será par. Toda función que sea constante será par. ¿Ok? Mire, todo eso usted debe saber. ¿Ok?
Ahora, vamos a hablar de la función impar. ¿Ok? ¿Listo? Veamos. Esta es la función número 5, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. Ya, ya estamos. Vamos con la quinta función, ¿sí? Que es la función impar. Función impar. A ver, así como vimos que una función par es simétrica con el eje Y, la función impar es simétrica ahora con el eje X. Perdón, que estoy hablando. Simétrica con el origen. Perdón, tuvo un lapsus ahí. Simétrica con el origen. Simétrica con el origen de coordenadas. Una función impar es simétrica con el origen de coordenadas. Veamos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Una función es impar. En el plano nosotros tenemos 4 cuadrantes, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, es impar cuando lo que tengo en un cuadrante, está reflejado en el cuadrante opuesto. Eso es impar. Cuando lo que tengo en un cuadrante se encuentra reflejado en el cuadrante opuesto. ¿Ok? Y claro, los números deben coincidir. Si este es 2 y este es 3, este debería ser menos 2 y este de acá debería ser menos 3. ¿Ok? Esa es una función impar. Cuando lo que tengo en un cuadrante está reflejado en el cuadrante opuesto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una función que viene así y luego viene para acá y luego viene así, eso debe estar reflejado en los cuadrantes opuestos. Es decir, si tengo algo en el primer cuadrante, eso debe estar reflejado en el tercero. Tendría algo así. Y si tengo un gráfico en el cuarto cuadrante, eso debe estar reflejado en el segundo. Ahora, si esto es 3 y esto es 4, debe ser menos 3 y este debe ser menos 4. Ok, si esto es, digamos que 6 y esto es menos 2, entonces este será menos 6 y este será 2. ¿Ok? ¿Qué me indica la definición? La definición de función impar me indica que para todo x que pertenece al dominio de f, f de x debe ser igual a menos f de menos x. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que si las x difieren en su signo, las y o sus imágenes también difieren en su signo. O sea, por ejemplo, miren, estas x difieren en su signo. Una es positiva, la otra es negativa. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las y? Sus imágenes también difieren en su signo. Eso es lo que dice aquí. Ahora, es normal que a usted le pongan esta definición, que usted le ponga esta definición, o hagan lo siguiente. Por ejemplo, como esto es una igualdad, yo puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados y no pasa nada. Si multiplico por menos 1 sería menos f de x y si multiplico por menos 1 sería f de menos x. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. En cualquiera de los dos casos, hablamos de una función impar. Ahora, ¿una función impar puede ser inyectiva? Eso sí, una función impar sí puede ser. La par es imposible que sea inyectiva. Ya explicamos por qué la par no puede ser inyectiva, ¿no? La impar sí, porque si yo de pronto tengo, digamos que este gráfico aquí, y acá está reflejado, esta función es impar, por supuesto, y es inyectiva también. Toco un punto, ¿verdad? No hay partes donde toco dos o más. Entonces, una función impar puede ser inyectiva. Ojo, no estoy diciendo que todas las impares son inyectivas. Esta de aquí no lo es. Toco dos puntos por acá. Una función impar puede ser inyectiva. ¿Listo? Todo depende de cómo esté la función. Ok, hasta el momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de funciones.
vamos con la sexta función. Vamos a hablar de la función creciente. Uno ve la palabra creciente y ya se imagina o lo asocia con subir, ¿verdad? Que dice, una función es creciente cuando crece. Ya está bien. Claro, crece, pero aquí no es estrictamente así. No es obligatoriamente que suba. Vamos a poner un gráfico, a ver, y le voy a explicar lo siguiente. Una función es creciente cuando no baja. Cuando no baja. Profe, pero si usted me dice que no baja, ¿no es lo mismo que subir? No. Y aquí le voy a explicar por qué. Voy a poner este gráfico de aquí. Y para ver si es creciente, mire, yo por ejemplo utilizo este muñequito poderoso aquí. Y siempre que yo quiera ver si la función es creciente o decreciente, que ya la vamos a ver, usted ubica el muñequito aquí y el muñequito comienza a caminar sobre la función. La función es un camino. Este comienza a caminar, pero siempre de izquierda a derecha. Entonces, para que sea creciente, este de aquí no debe subir. Perdón, no debe bajar. Creciente es que no baje. Creciente es que no baje. Creciente es que no baje. Entonces, este de aquí no debe bajar. Viene aquí así. Mire que si viene así, no baja, ¿verdad? Luego viene así, tampoco baja. Y en ningún momento hizo esto, mire. En ningún momento estuvo aquí así y pum, bajó. No, no hizo eso. Se mantuvo, vio y se mantuvo acá. O sea, creciente es que pueda mantenerse o subir, pero nunca bajar. Y siempre se lo analiza de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo tengo aquí así, luego hago así y luego hago así, ¿ok? Esta función también es creciente, porque si lo analizo de izquierda a derecha, la función sube, acá se mantiene, luego sigue subiendo, se pega un salto, sigue subiendo y en ningún momento baja, ¿ok? Eso es creciente. Y si creciente es que no baja, ¿qué será decreciente? Función decreciente que no suba, ¿ok? O sea, yo puedo mantenerme o bajar, pero nunca subir, ¿ok? Puede ser que yo tenga una función así, digamos que aquí viene aquí así, ¿verdad? Luego viene y hago esto, ¿ya? Luego vengo y hago esto, ¿ya? Esa función es decreciente. Lo analizo de izquierda a derecha y para que sea decreciente no debe subir. Aquí se mantiene y baja, y aquí se mantiene. ¿En algún momento subió? No. Entonces decreciente no es. ¿Ya? Entonces básicamente es eso, ¿no? Creciente es que no baje, decreciente es que no suba. ¿Ok? Entonces yo puedo, por ejemplo, poner una función así. Digamos que vengo aquí así, ¿ya? Luego vengo aquí así, luego vengo aquí y hago esto. Ya, esta función también es decreciente. También es decreciente. Para que sea decreciente, de aquí comienza a caminar, se mantiene, baja, sigue bajando. En ningún momento subió, entonces sí es decreciente. Listo. Ahora, hay algo interesante aquí y es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta función de aquí? Esta función hace un momento dijimos que se llamaba constante. Esta función será creciente. ¿Será decreciente? Vamos a ver. Para que sea creciente no debe bajar. Está bien, no baja. Creciente sí es. Decreciente. Para que sea decreciente no debe subir. Sube. No. Entonces también es decreciente. Ah, entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que toda función constante es creciente y decreciente a la vez. Toda función constante es creciente y decreciente a la vez. Pasan ambas cosas. ¿Ok? Ahora listo. Tenemos función creciente, función decreciente
Y ahora tenemos las funciones, vamos a poner aquí, función estrictamente creciente y la estrictamente decreciente. Ya, vamos de una aquí. ¿Qué quiere decir función estrictamente creciente? Ya, esa palabra estrictamente ya lo cambia todo. ¿Ok? Función creciente es que no baje. La estrictamente creciente es que solo suba. ¿Ok? Aquí solamente me está permitido subir, nada más. Ya no puedo permanecer constante. ¿Ok? Ya no puedo mantenerme constante. ¿Ok? Solamente subir. Por ejemplo, digamos que vengo aquí así, ya, luego así. Entonces siempre estoy subiendo. Eso es función estrictamente creciente. Ahora, la función estrictamente decreciente, ya usted ya lo puede deducir, ¿no? A ver, si la función estrictamente creciente es que solo suba, la estrictamente decreciente es que solo baje. Por ejemplo, puedo poner algo así. Mire, esta función solamente baja. De izquierda a derecha, no se olvide. Siempre de izquierda a derecha. ¿Ok? Siempre de izquierda a derecha. Listo. Estrictamente decreciente es que solo baje. Yo no puedo mantenerme. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, si me preguntan si esta función es creciente, yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque creciente es que no baje. Y aquí en ningún momento bajé. Un momento bajé, si es creciente. Decreciente es que no suba. Aquí en ningún momento subí. Entonces, sí es decreciente. Ok, veamos. Ahora, las definiciones, aquí, por ejemplo, chicos, yo les indico lo siguiente. Aquí ustedes los pueden marear un poco con la definición, pero hay que aprenderse la forma. Por ejemplo, voy a poner para todo x1, x2 que pertenece a un intervalo, ¿verdad? Vamos a poner aquí x1 mayor a x2. Aquí vamos a poner menor a f de x1 menor a f de x2. Ya, aquí puse algo mal. Aquí es entonces. Ya, aquí voy a poner x1 menor a x2 y f de x2 mayor a f de x1. Listo. Vamos a poner x2 menor a x1. Entonces f de x1 mayor o igual a f de x. ¿Ya? Con esos tres ejemplos ya quedamos bien. Y esto va igualito, ¿no? Ya, ok. Entonces, estas son las formas de las definiciones de las funciones que vimos por acá. Entonces, ¿qué hay que ver? Mire, tengo para todo x1, x2 que pertenece a un intervalo, aquí tengo una desigualdad con x y aquí una desigualdad con la función. Esa es la forma. ¿Ok? Ahora, cuando no esté el igual, aquí en el lado derecho, cuando no esté el igual, me están preguntando si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si no está el igual, puede ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si está el igual, puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Cómo yo sé cuál es? Mire, esto es algo que le va a tomar unos segunditos nada más. Supone que esto es x, ¿no? Dice, x1 es mayor a x2. A ver, si x1 es mayor, x1 va a la derecha, porque a la derecha van los mayores. Esto es y. Si f de x1 es menor, ¿dónde va f de x1 si es menor? Iría abajo, porque abajo están los menores. Entonces, ¿qué hace usted luego? Une f de x1 con x1, porque esa es la ordenada, y une f de x2 con x2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Une los puntos
Ah, y esto está bajando. Ok, me están preguntando si es estrictamente decreciente. Eso es todo. O sea, simplemente saber ubicar números, ¿no? Saber que los mayores van a la derecha y los menores van a la izquierda. Entonces, si x1 es menor a x2, si x1 es menor, ¿dónde va? A la izquierda, porque los menores van a la izquierda. Si f de x2 es mayor, f de x2, ¿dónde va? Arriba. F de x2 es mayor a f de x1. Entonces, esto viene así, x2 con x2, x1 con x1, y ahí queda así, estrictamente creciente, pues está subiendo. Si no está al igual, es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ok, lo mismo hacia acá. x2 es menor a x1. Entonces quedaría así. F de x1 es mayor. F de x1 va arriba. F de x1 va con x1, f de x2 con x2. Y aquí me están preguntando si la función es creciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas definiciones usted las debe manejar. ¿Listo? Entonces, veamos. Vamos a ver. Vamos a ver. La siguiente función, que viene a ser la función número 10, es la función monótona. Ya, una función es monótona cuando sea, vamos a poner aquí, estrictamente creciente. Y función exclusiva, estrictamente creciente. Entonces, una función es monótona cuando sea o solo estrictamente creciente o solo estrictamente decreciente, ¿ok? Veamos. Recordemos aquí, ¿cuándo la disyunción exclusiva era verdadera? Era verdadera cuando ambas eran verdaderas. Perdón, sí, me confundí con la conjunción, perdón. A ver, reseteo eso. Olvide eso. Una disyunción exclusiva es verdadera cuando los valores son diferentes, ¿no? Es decir, cuando esto sea verdadero y esto falso, o cuando esto sea falso y esto verdadero. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? O sea, para que una función sea monótona, debe tener un solo sentido, digámoslo así. O solo subir o solo bajar. Por ejemplo, esta función es monótona porque solo sube. Esta es monótona porque solo baja. Si de pronto yo pongo una función así, esta función no es monótona porque no tiene un solo sentido. Primero baja y luego sube. Entonces esta de aquí no es monótona. ¿Ya? Entonces prácticamente es eso, ¿no? Muy bien. Ya nos quedan dos tipos de funciones. Dos tipos de funciones. Tenemos a la función 11, que es la función acotada. La función acotada es una función donde existen al menos dos números reales, de tal manera que la función se encuentre entre esos dos números reales. ¿Ok? Una función acotada está entre dos números, ¿de acuerdo? Entre dos números. ¿Qué también podemos decir aquí? A ver, voy a poner aquí algunos ejemplos de funciones acotadas. ¿Ya? Déjenme copiar el plano para no estar haciéndolo varias veces. ¿Listo? Una función es acotada cuando la función se encuentre entre dos números. Por ejemplo, si decimos que aquí este es -2 y este de acá es 3, la función se encuentra entre dos números. Se encuentra entre -2 y 3. Otra forma de decir que una función es acotada es cuando la función tiene un piso y un techo. El piso es el -2. ¿Y por qué decimos que este es el piso? Porque de aquí ya la función no baja. Y el techo es el 3 porque aquí la función ya no sube. Entonces,
Ahora hacemos así. Esta función también es acotada. El piso es 0 y el techo es 2. La función se encuentra entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Se encuentra entre dos números. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, algo así, esta función es acotada también. ¿Ok? Digamos que este número sea 3. La función se encuentra entre 0 y 3. El piso es el 0 y el techo es el 3. Entonces, dése cuenta de algo. El piso y el techo no obligatoriamente debe estar incluido. Por ejemplo, la función nunca llega a ser 3 y nunca llega a ser 0 porque se acerca a 3 y acá se acerca a 0. ¿Ok? No es necesario que esté incluido. Lo importante es tener un piso y un techo. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, perdón, si yo tengo una función, digamos que así, esta función sí tiene piso, pero techo no, porque se va de largo. Entonces decimos que no es acotada, pero si tiene piso, decimos que es acotada inferiormente. Ojo, no decimos que es acotada solita. Para que sea acotada solita, debe tener un piso y un techo. Si solamente tiene piso, será acotada inferiormente, porque tiene piso, tiene un valor inferior. ¿Ok? Y si la función solamente tiene techo, esta de acá, ¿ya? El techo sería el 2. Piso no tiene porque se va de largo. El techo sería el 2. De ahí la función ya no sube más. Esta no es acotada, pero es acotada superiormente. ¿Ok? Ahora, importante aquí, que no es necesario que una función, que no es obligación que una función tenga piso y techo, pues no. Esto lo decimos en caso de que tenga piso y tenga techo. Porque si tengo esta función, ya no tiene piso, tampoco tiene techo, no es acotada inferiormente ni superiormente. Entonces, esa función es así. ¿Ok? Acotada es que se encuentra entre dos números. Y el último tipo de función será la función 12. Función, vamos a poner aquí, función periódica. Por ejemplo, en algún momento entramos ya al capítulo de funciones trigonométricas y de ahí vamos a ver que todas las funciones trigonométricas son periódicas. Pero bueno, ¿qué es una función periódica? Ok, una función es periódica cuando tiene un tramo, una parte del gráfico, que se repite constantemente. O sea, voy a decir que esta función de aquí, o ese tramo de ahí, se repite constantemente. Mire, llego ahí y lo vuelvo a hacer. Llego ahí y lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Tanto a la izquierda como a la derecha. Ok, cuando hay una parte del gráfico que se repite constantemente, la función es periódica. Se repite constantemente. Entonces, si digo que este número es 4 y este es 2, yo voy a tomar esa parte que se repite, voy a medir la distancia desde donde empezó hasta donde terminó en el eje X. Bueno, la distancia del 0 al 4 es 4 y a eso lo llamamos periodo fundamental. Periodo fundamental. El periodo fundamental es la distancia en X de la parte que se repite constantemente. ¿Y qué me dice la definición? Que para todo X que pertenece al dominio, existe al menos un periodo fundamental o una T que sea positiva, ¿ok? Eso quiere decir que el periodo es positivo, de tal manera que f de x es igual a f de x más t. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo me ubico en cierto número, digamos que yo me ubico aquí, 1, y avanzo el periodo que es 4, yo voy a terminar a la misma altura. Claro que sí. Incluso yo puedo decir que este de aquí es el periodo de la función. ¿Por qué? Porque al llegar aquí vuelvo a hacer el mismo gráfico, amigo.
O sea, esa parte se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces, una función es periódica cuando exista una parte que se repita constantemente. ¿Ok? Entonces, todos esos son los tipos de funciones que usted debe tener presente a la hora de resolver ejercicios, pues, ¿no? Muchas gracias.